Aquí hay una serie de respuestas, porque lamentablemente si uno tuviera una sola respuesta sería una suerte de varita mágica, ¿verdad? Para que las cosas cambien. Lo que sucede es que tenemos que ver el ámbito externo que nos condiciona y mucho, y lo que sucede internamente. ¿A qué me refiero con el ámbito externo? Normalmente cuando se habla de mundial, uno retrocede a 1994 para el mundial de Estados Unidos al que fuimos, ¿sí? Esas características no van a volver a darse en la historia de nuestro fútbol, ¿sí? Primero, porque a partir de ese momento pasamos a una forma de clasificación de todos contra todos, que es totalmente diferente. Hasta ahí teníamos una serie de grupos, ¿sí?, que jugaban durante 1, 2, 3 meses, y para lo cual era mucho más fácil armar un equipo específico. A eso se adiciona, como mencionábamos con César, el hecho de que ese primer semestre de 1993 hay una huelga de futbolistas que te paraliza el fútbol. Entonces tenemos a una selección que puede trabajar a tiempo completo. Ascar Gorta, un líder extraordinario en esas circunstancias, lo que hace es trabajar dentro y fuera. Esa selección hace giras, juega en Europa, era un equipo, ¿sí? Más que una selección, era un equipo porque vivía junto, tenía todo el tiempo para trabajar, y esos fueron los resultados. Esas condiciones, lamentablemente, no las va a tener ningún otro técnico de aquí en adelante. No las ha tenido desde el 97 y no las va a tener de aquí en adelante. Y si a eso le sumamos todo el desbarajuste interno que estamos analizando, tenemos un problema estructural que nos viene dado, y tenemos un problema estructural que tenemos nosotros creado. En esa conjunción encontramos pues una serie de problemas que rayan en lo nefasto para ver al fútbol hacia el futuro. Comentábamos en algún momento que ya tenemos que olvidarnos de Rusia 2018 y empezar a hablar de Qatar 2022. No fue exactamente lo mismo que se dijo cuando tenemos que olvidarnos de Francia 98 y empezar a hablar de Corea-Japón 2002, y luego de Corea-Japón 2002 y empezar a hablar de Alemania 2006, y luego empezar a hablar de Sudáfrica 2010. Es decir, estamos con una... nuestros hijos que averigüen qué mundiales van a jugarse cuando ellos sean grandes. Precisamente por esa conjunción de factores. Y si no comenzamos nosotros, porque los factores externos no los vamos a cambiar, esa estructura externa no va a modificarse, si no empezamos por lo interno, entonces pues no vamos a llegar nunca a un puerto siquiera aproximado a la realidad que queremos. Y sumando aquello también, en aquella época Ecuador no es la que es ahora, aquella selección mucho más formada. Venezuela no existía futbolísticamente dentro del contexto sudamericano, que eran parte del grupo donde estaba Bolivia en aquella clasificatoria, que es más fácil en grupo naturalmente poder acceder a una clasificación, y en 3 meses bien armado, concentrado. Aquí cada 3 días tienes que convocar, te encuentras con jugadores lesionados, jugadores que ya están dejando la selección. Sin embargo, acabas de tocar el tema de Venezuela y Ecuador, 2 países que en ese momento futbolísticamente no eran lo que son, pero que desde ahí en adelante trabajaron y mucho, y llegan a estar en este momento. En el caso de Venezuela, un peldaño encima de nosotros sin ningún inconveniente. En el caso de Ecuador, más de uno. En el ranking de la FIFA, Venezuela está mucho mejor que nosotros. Precisamente por eso. Es que rompieron un poco ese problema interno y trabajaron de una manera adecuada a futuro. El problema es que nunca nosotros comenzamos a trabajar a futuro. El momento que empezamos a trabajar, los procesos siempre se rompen. Más que procesos, son mini procesos. Son cosas de meses. Claro, y tomaron decisiones para el futuro. Nosotros vivimos resolviendo los problemas del presente y nunca terminamos resolviéndolos. No, César Salinas. A ver, yo pienso que tiene que haber un cambio de actitud en la gente, en la dirigencia que está metida en el fútbol. Mientras no haya un cambio de actitud y no se trabaje en las divisiones menores, no vamos a tener nada. Yo espero confío en que en el próximo Congreso del Fútbol pueda haber mucho desprendimiento de la gente que está activa dirigencialmente y se pueda marcar una línea de trabajo. Y tal vez de acá a unos 5 años, en el mediano plazo, podamos ver jugadores mejor formados, campeonatos más estructurados, tanto en la profesional y no profesional. En este momento, así enfrentado como estamos, no creo que vayamos a ningún lado, pero espero y confío en que en el próximo Congreso se pueda dar eso, de que haya gente nueva en la dirigencia y de ahí se empiece a marcar otros rumores. Aquí no de las charlas, mi toro, te digo, porque el centro de alto rendimiento es una vergüenza que la selección, al no haber el estadio, porque estaba alquilado para un espectáculo, primero de Ricky Martin, se tiene que ir a Huachilla a trabajar con un viaje de 40 minutos hasta que y no tengamos un centro de alto rendimiento que estaba financiado hace ya 12 años, ¿no? Vergonzoso. El tema de divisiones inferiores nunca se trabaja, siempre se armábamos con los niños.
nunca se proyecta aquello. Y los principales responsables, a mí me da por eso tengo que me dio mucha pena, y vuelvo al principio, esta selección ayer abucheada, criticada, les gritan, los silban. Hoy fue responsable naturalmente en la estructura, pero no estamos analizando lo estrictamente futbolístico. Cuando estos jugadores, probablemente cuando eran jovencitos, no recibieron la alimentación necesaria como para ser, por eso se han lesionado en cada momento. Cuando eran jovencitos no les enseñaron ser ganadores, exitosos, psicológicamente no están bien preparados, por ejemplo, con algunas excepciones. Ajá. Y tienen que chuparse toda esa desgracia futbolística que es responsabilidad de algunos que dirigen nuestro fútbol y no hacen nada para el cambio.